Hola chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender cómo escribir de manera correcta una fórmula química. Primero, recordemos que una fórmula química es una representación gráfica por medio de símbolos de un compuesto químico. Por ejemplo, aquí tengo la fórmula química del agua, que me dice que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, los cuales están unidos por medio de enlaces químicos para formar un compuesto químico. Cuando dos átomos se unen para formar un compuesto, lo hacen utilizando el número de oxidación, el cual lo podemos definir como la cantidad de electrones de valencia que un átomo puede ganar, puede perder o puede compartir cuando va a formar parte de ese compuesto. Los átomos tienen diferentes números de oxidación. Por ejemplo, el litio solamente tiene el +1, el calcio tiene el +2, el oxígeno tiene -2, el hierro tiene el +2 y el +3, y el cloro tiene el -1, +1, +3, +5 y +7. Aclaro que no es necesario que se aprendan de memoria los números de oxidación. Yo se los voy a poner en el momento en que los vamos a necesitar. ¿Ok? Ahora pasemos a la siguiente imagen. Ok, ¿cómo escribir una fórmula química? Ok, aquí tenemos el hierro y tenemos el oxígeno. Nótese estos números que estoy colocando aquí arriba, son los números de oxidación con los que vamos a trabajar. Ya vimos que el hierro tiene +2 y +3, pero en este caso yo voy a trabajar con el +3. Y el oxígeno tiene número de oxidación -2. ¿Ok? Entonces, el primer paso para poder escribir de forma correcta una fórmula es escribir los símbolos. Y vamos a escribir primero aquel símbolo del elemento que tenga número de oxidación positivo y luego el que tenga el número de oxidación negativo. En este caso vendría siendo el oxígeno. Luego, lo que vamos a hacer es intercambiar los números de oxidación. Vean que el hierro tiene número de oxidación 3 +3. Lo vamos a colocar, pero en el oxígeno, pero solamente el número, no vamos a colocar el símbolo. Y el oxígeno, que tiene número de oxidación -2, lo vamos a colocar en el hierro, como un subíndice. ¿Ok? Solo los números. El símbolo no los vamos a colocar. ¿Ok? Y así se me va a formar un compuesto químico llamado óxido de hierro 3. Pasemos al siguiente ejemplo. Primero vamos a escribir el símbolo del elemento que tenga número de oxidación positivo, que en este caso es el aluminio, y luego el símbolo del elemento que tenga número de oxidación negativo, que sería el oxígeno. Luego vamos a intercambiar los números de oxidación. El 3 del aluminio lo vamos a escribir en el oxígeno y el 2 del oxígeno lo vamos a escribir en el aluminio. Y así se me va a formar un compuesto llamado óxido de aluminio. Pasemos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos el litio con número de oxidación +1 y el oxígeno con número de oxidación -2. Entonces, escribimos el litio primero porque es el que tiene número de oxidación positivo y luego escribimos el oxígeno que tiene número de oxidación negativo. Ahora intercambiamos los números de oxidación. El 1 de litio lo vamos a escribir en el oxígeno y el 2 del oxígeno lo vamos a escribir en el litio. Solamente que aquí hay un pequeño detalle. Debemos recordar que el número 1 nunca se escribe, es imaginario. Entonces, como no lo podemos escribir, tenemos que borrarlo. ¿Okay? Ahí está, simplemente no se escribe. Ahora bien, pasemos al siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos el carbono con número de oxidación
más 4 y el oxígeno con número de oxidación menos 2. Lo que vamos a hacer es escribir el símbolo del carbono, que es el que tiene número de oxidación positivo, y luego el símbolo del oxígeno, que es el que tiene el número de oxidación negativo. Ahora procedemos a intercambiar los números de oxidación. El carbono, que tiene 4, lo vamos a copiar acá, en el oxígeno. Y el oxígeno, que tiene un 2, lo vamos a escribir acá. Solamente que aquí tenemos un pequeño detalle. Tenemos que simplificar. Cada vez que tengamos números que podamos simplificar, hay que hacerlo. Entonces, ese 2 y ese 4 tenemos que simplificarlo. Ok, para poder simplificarlo, simplemente dividimos el 2 por 2 y me quedaría 1. Y el 4 dividido entre 2 me quedaría 2. Solamente que el 1 no lo podemos poner, porque es imaginario. Y ahora me queda un compuesto químico llamado dióxido de carbono. Pasemos al siguiente ejemplo. Ok, en este ejemplo tenemos calcio con número de oxidación más 2 y bromo con número de oxidación menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir el símbolo del calcio y luego escribimos el símbolo del bromo. Finalmente, intercambiamos los números de oxidación. El 2 del calcio lo escribimos en el bromo y el 1 del bromo lo vamos a escribir acá. Pero vamos a lo mismo, el 1 no se pone, entonces lo borramos. Y así me queda un compuesto químico llamado bromuro de calcio. Y eso sería todo por ahora.